Hola, hoy día vamos a salvar CBB en 15 minutos. En esta cápsula vamos a ver optimización sin restricción. Sabemos que en optimización lo que nosotros queremos hacer es encontrar los máximos o mínimos de una función específica. En este caso vamos a dividir estos en dos tipos. Vamos a tener los máximos y mínimos locales y los máximos y mínimos globales. Entendiendo que un mínimo local es un mínimo que se produce en cierto entorno del punto. Por ejemplo, en una función podemos tener múltiples mínimos locales. En este caso, notamos que para este ejemplo tenemos los siguientes dos. ¿Qué quiere decir que sea local? Quiere decir que en un entorno, en una cercanía de este punto es el menor de todos los que puede alcanzar la función. Pero además de eso, tenemos los mínimos globales. ¿Qué quiere decir? Que es el mínimo respecto a todos sus compañeros que son también mínimo local. Por ejemplo, si comparamos estos dos puntos, podemos notar que simplemente este va a ser el mínimo global. Recordemos que optimizar es encontrar los máximos o mínimos de una función. Para el caso de CBB, vamos a dividir los máximos y mínimos en dos tipos. Tenemos primero los mínimos locales y además de eso vamos a tener los máximos y mínimos globales. Entendiendo que una función que se presenta en el espacio puede obtener muchos mínimos locales, ya que esto significa que es el menor en torno a un círculo de puntos que se encuentran en su cercanía. En este caso podemos notar que en la función tenemos dos mínimos, ¿ya? Porque notamos que es el menor valor que toma la función en el entorno cercano. Pero por el contrario tenemos simplemente un mínimo global, ya que este valor es el menor respecto a su compañero. Recordaremos de diferencial que nosotros lo que queríamos era minimizar o maximizar una función específica. Cuando nosotros trabajamos en cálculo diferencial, teníamos funciones que iban desde R hasta R, y el criterio que nosotros hacíamos era primero encontrar los puntos críticos, que eran los puntos que eran candidatos a ser máximos o mínimos de la función. Eso lo hacíamos derivando la función f y igualándola a 0, y todos los puntos que satisfacieran esta condición iban a ser nuestros puntos críticos. En el caso de ahora, de CBB, nosotros no tenemos funciones que van desde R a R, tenemos funciones que van desde RD hasta R. Y recordaremos que teníamos un análogo para la derivada en varias dimensiones, lo cual era el gradiente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es exactamente el mismo procedimiento. Vamos a tomar el gradiente de f y lo vamos a igualar a 0, lo cual corresponde realmente a tomar todas las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables y igualarlas a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como vamos a tener este sistema igualado a 0, vamos a obtener un sistema de múltiples ecuaciones, donde la cantidad de ecuaciones va a ser igual a la cantidad de incógnitas que nosotros queremos encontrar. Y vamos a buscar todas las variables que van a satisfacer este sistema. Esos puntos que nosotros encontremos van a ser nuestros puntos críticos. Nuestro objetivo es determinar en este tipo de ejercicios cuáles son los puntos máximos o mínimos de cierta función. Y nosotros ya habíamos encontrado los puntos críticos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos falta clasificarlos. Para esto vamos a tener tres criterios principales. El primer criterio de clasificación solamente sirve para funciones que van desde R2 hasta R. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero calcular el determinante de la matriz hessiana, recordando que la matriz hessiana es la matriz de las segundas derivadas de la función. Después vamos a ver qué es lo que pasa al evaluar el x0 en este determinante. Por ejemplo, nos puede suceder que el determinante es 0, en cuyo caso no podemos concluir sobre ese punto. ¿Eso quiere decir que el punto no existe? No, el punto existe de todas formas, pero tenemos que entrar a un análisis más complejo que va a depender de cada caso para determinar qué pasa con dicho punto. El siguiente caso es que los determinantes sean positivos. Ahí lo que nosotros vamos a hacer es estudiar la segunda derivada con respecto a la primera variable. ¿Qué quiere decir? Vamos a estudiar este valor de aquí. Si este valor es positivo, quiere decir que el punto que nosotros estamos evaluando corresponde a un mínimo local. Si por el contrario ese valor es negativo, el punto que estamos evaluando es un máximo local. Además, está el caso de que el determinante sea negativo, en cuyo caso podemos concluir que corresponde a un punto silla. El segundo criterio de clasificación corresponde a algo que se llama menor principal. La gracia de este criterio es que ya no es para funciones desde R2 hasta R, sino que nos funciona para funciones desde Rn hasta R. Es mucho más amplio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la hessiana de nuestro punto crítico. ¿Ya? Y esta hessiana va a tener ciertos valores, ¿cierto? Que en este caso denominamos A11 utilizando la notación de las matrices. Lo que vamos a hacer es que vamos a definir una submatriz llamada HK, que corresponde a la matriz que se forma con los K términos, tanto en las filas como en las columnas. Y vamos a tener muchos HK. Por ejemplo, vamos a tener el H1, que va a ser una fila y una columna, por lo tanto simplemente sería la matriz A11. H2 va a ser la matriz formada por los siguientes dos términos de la matriz, una matriz de 2 por 2, y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el determinante de cada una de estas matrices, el determinante de HK, y vamos a analizar qué es lo que pasa con ese determinante. Si el determinante es mayor a 0 para todos los K, entonces el x0 corresponde a un mínimo. Si el determinante es mayor a 0 multiplicado por un menos 1 a la K, entonces corresponde a un máximo. Reemplazamos en estas fórmulas y vemos cuál de las dos se cumple para encontrar a qué corresponde nuestro punto. El tercer y último criterio también sirve para funciones que van desde Rn hasta R. En este caso lo que vamos a hacer es calcular todos los valores propios de la matriz hessiana. Y
esto lo pueden hacer por cualquier método que ustedes hayan visto en álgebra lineal o otros cursos. Hay muchas formas de hacerlo. Y vamos a ver qué es lo que pasa con estos valores propios. Si los valores propios son todos positivos, entonces el punto corresponde a un mínimo. Por el contrario, si los valores propios son todos negativos, entonces el punto corresponde a un máximo. Una vez tenemos nuestros máximos y mínimos, la pregunta que nos queda es ¿cómo sabemos si corresponden a máximos globales o máximos locales o mínimos globales y mínimos locales? ¿Ya? Lo primero es que nos agarramos de un teorema que utilizamos en el control pasado. ¿Qué dice el teorema? Que si f es continua y a valores reales sobre A un compacto, recordando que compacto implica cerrado y acotado, entonces f alcanza el máximo y el mínimo. Ese es el primer criterio. Lo segundo es, ¿qué pasa si es que esto no se cumple? Si es que f es una función continua quizás, pero no está definida sobre un compacto, sino que está definida en un conjunto abierto, como pueden ser los reales o cualquier otro tipo de conjunto. En ese caso vamos a recurrir a estudiar los límites. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, nos dividimos en casos. En este caso estamos en una función en dos variables, o sea, en una variable, pero esto aplica para funciones en multivariables utilizando el respectivo límite, norma, etc. Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer es estudiar qué pasa con la función cuando tendemos hacia el infinito o hacia el menos infinito. Hacia el infinito o hacia el menos infinito. Si la función explota, por ejemplo, hacia el positivo, quiere decir que no alcanzamos un máximo global. ¿Por qué? Porque si bien tenemos este máximo, siempre la función va a ir creciendo hacia allá, por lo tanto esos valores siempre van a ser mayores que estos valores de acá. Por el contrario, si nos fijamos en las líneas punteadas, en este caso notamos que la función se estabiliza en cierto punto, hacia ambos lados. ¿Eso qué quiere decir? Que este máximo sí corresponde a un máximo global, porque la función no explota hacia arriba. El análogo sucede para los mínimos. Si tenemos una función que va infinitamente hacia el mínimo, en alguno de los límites, quiere decir que no tenemos un mínimo global. Pero para compararlos entre uno y otro, asumiendo que sabemos que existe un mínimo y un máximo global, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos los valores. Tomamos todos los valores correspondientes a máximos y los evaluamos en la función para ver qué valor toman, y el valor máximo, valga la redundancia, va a ser el valor mayor, al evaluar el punto crítico. Y hacemos lo análogo con el mínimo. Para resumir, para obtener y realizar ejercicios de optimización sin restricción, lo primero que hacemos es encontrar los puntos críticos. Después evaluamos estos utilizando cualquiera de los tres criterios vistos anteriormente. Y finalmente realizamos alguna comparación, ya sea evaluarla en la función, estudiar el teorema o estudiar los límites para saber si efectivamente existen o no máximos o mínimos globales y poder concluir según corresponda. Muy buenas, gracias por ver esta cápsula. Yo soy Anaís Muñoz y les recuerdo que esta es un contenido en colaboración con Lista B ESA.